Estas tierras son mías y de nadie más. Señor, regáleme un poco de oro, si no mi padre no me dejará entrar a la casa. En lo profundo de las montañas del Perú, donde el viento sopla entre las rocas como si fueran lamentos, existía un pequeño pueblo minero olvidado por el tiempo. Allí vivía don Acelo, un hombre duro, frío como la piedra de las montañas. Desde que su esposa murió, su corazón se volvió más duro que el hierro. Su único hijo se llamaba Richard. Apenas tenía 18 años, pero para su padre, eso no importaba. Cada amanecer, antes de que el sol apareciera entre las cumbres, don Acelo despertaba a su hijo con un grito: «Levántate, las vetas de oro no se encuentran durmiendo». Richard tomaba su lámpara, su pico, y caminaba hacia las minas. Aquellas minas eran antiguas, tan antiguas que los viejos del pueblo decían que estaban malditas. Pero don Acelo no creía en maldiciones, solo creía en el oro. Cuando Richard regresaba por la noche con las manos vacías, su padre lo miraba con desprecio. «Si no encuentras una buena veta, no regreses a esta casa». Y así pasaban los días, y las semanas, y los meses. Richard cavaba durante horas bajo la tierra, respirando polvo, escuchando crujir las rocas, mientras la oscuridad lo rodeaba. Pero el oro nunca aparecía. El miedo comenzó a crecer dentro de él, no miedo a la mina, no miedo a la oscuridad, a miedo a su propio padre. Una noche, después de otra jornada sin encontrar nada, Richard escuchó a unos mineros viejos hablar en una cantina. Decían que en las minas profundas vivía el dueño del oro, un espíritu antiguo, un demonio. Algunos lo llamaban el tío de la mina, otros simplemente decían que era el diablo. Los mineros bebían y reían mientras contaban historias de hombres que habían hecho pactos, y de pronto encontraban vetas gigantes de oro. Pero también hablaban de algo más, de hombres que desaparecían para siempre dentro de la mina. Richard intentó olvidar esas historias, pero esa noche, cuando llegó a casa con las manos vacías, su padre lo golpeó contra la mesa. «Inútil», gritó don Acelo. «Mañana quiero ver oro. Si no lo encuentras, no regreses jamás». Richard no durmió. El miedo lo consumía, y entonces tomó una decisión. A medianoche, cuando el pueblo dormía, tomó su lámpara y caminó hacia la entrada de la mina. El viento soplaba fuerte. Las montañas parecían gigantes oscuros mirando desde la distancia. Richard se detuvo frente a la entrada. La mina respiraba como una bestia en oscura, en profunda. En silenciosa, recordó las palabras de los mineros. Dicen que si llamas al dueño del oro, él te escucha. Richard temblaba, pero el miedo a su padre era más grande. Caminó hacia lo profundo de la mina, a más y más abajo, hasta llegar a un túnel antiguo, donde nadie trabajaba ya. El aire era pesado. La lámpara temblaba. Richard cayó de rodillas y susurró: «Si hay alguien aquí, si el dueño del oro escucha, yo quiero hacer un trato». Durante varios segundos, nada ocurrió, en solo silencio, pero entonces, la lámpara comenzó a parpadear. El aire se volvió frío, y desde el fondo del túnel, algo comenzó a moverse. Un sonido húmedo pesado, como pasos de un animal grande arrastrándose. Richard levantó la mirada, y lo vio. La criatura salió lentamente de la oscuridad. Era horrible. En su cuerpo era como el de un hombre, pero torcido, deformado. En la piel parecía quemada. Sus ojos brillaban como brasas. Tenía cuernos y una sonrisa llena de dientes afilados. En su voz era grave, como piedras raspándose. Richard, el joven, sintió que el corazón se le detenía. «Sé lo que quieres», dijo la criatura. «¿Quieres oro? ¿Quieres una veta tan pura que tu padre se arrodille ante ti?» Richard no podía moverse. El demonio se acercó lentamente. Olía a azufre y tierra húmeda. «Puedo darte lo que buscas», susurró, «pero todo tiene un precio». Richard tragó saliva. ¿Qué quieres?» La criatura sonrió. «Tu alma. Cuando llegue tu hora». Richard pensó en su padre, pensó en los golpes, pensó en el miedo, y cerró los ojos. «Acepto». El demonio extendió su mano. «Entonces, escucha bien. Mañana, cava en el túnel número 7. Allí encontrarás oro puro». La criatura comenzó a desaparecer en la oscuridad, pero antes de irse, dijo algo más. «Pero recuerda algo, Richard. El oro siempre pertenece al diablo». Al día siguiente, Richard fue al túnel número 7. Comenzó a cavar. Y después de unos minutos, el pico chocó contra algo duro. Cuando limpió la roca, no podía creerlo. Era oro puro. Una veta enorme, brillante, perfecta. Richard gritó de emoción. Llenó sacos enteros. Cuando llegó a casa,
Donatello quedó en silencio. Nunca había visto tanto oro. Los días pasaron y la riqueza llegó. La casa se llenó de monedas, pero algo comenzó a cambiar en Richard. Ya no podía dormir. Escuchaba susurros en la noche. Escuchaba pasos bajo la tierra a veces. Soñaba con la criatura Annie en sus sueños. El demonio sonreía. Pronto. Richard. Muy pronto. Una noche, Richard despertó. Había escuchado algo. Bajo la casa, como si alguien estuviera cavando desde abajo. Salió con una lámpara. Y cuando iluminó el suelo, la tierra comenzó a abrirse. Una mano negra salió de la oscuridad. Luego otra Anne. Y entonces, la misma criatura de la mina emergió lentamente. Sus ojos ardían. El oro fue mío. Siempre lo fue. La criatura lo miró, con una sonrisa horrible. Y ahora, tú también lo eres. En esa noche, Richard desapareció. Los vecinos dicen que Donatello volvió a las minas buscándolo, pero nunca lo encontró. Solo encontró algo extraño. En el túnel número 7, en una veta de oro, con la forma de un rostro humano atrapado en la roca. Un rostro que parecía estar gritando "¡Ey!". Y desde entonces, los mineros dicen que si trabajas demasiado profundo, puedes escuchar una voz susurrando desde la piedra: ayúdame, sáquenme de aquí, el oro es del diablo.